En este episodio hablamos con Paula Vallarte, periodista y corresponsal de la agencia de noticias EFE en Perú. Primero, un adelanto de la conversación y luego la charla completa. La ética periodística se está viendo muy afectada con la precariedad de la profesión que hay ahora. Yo creo que ese es el primer reto. La precariedad del periodismo afecta luego a la información que tú produces y a la información que hay, digamos, en el mercado. Yo estuve sin trabajo hace 2 años y me desesperaba porque las personas que tenemos vocación periodística de verdad que te lo hacen muy, muy difícil, porque es como, a ver, si voy a ganar prácticamente la mitad trabajando con la información que trabajando para una empresa publicitaria en comunicación, ¿por qué seguir el camino en el periodismo? Los titulares yo creo que son muy, muy importantes y que para hacer el clickbait y que la gente entre en la noticia hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo hacer un buen titular que impacte a un titular que mienta. Cuanto más estemos de acuerdo con la causa que estamos defendiendo, más cuidado tenemos que tener, porque si nos posicionamos ya ese artículo pierde valor. No tenemos que tener miedo a decir si nos hemos equivocado, porque si tenemos miedo a decirlo no lo vamos a decir, la mentira o el error se va a quedar ahí, que es muchísimo peor. Al principio sí que es muy difícil ser corresponsal, llegar a un país y de repente pues tener que escribir sobre cosas de las que no tienes ni idea. Hacer el esfuerzo de entenderlo, de estudiar, de leer muchísimo, de hablar con muchísima gente para sentirte un poco con la legitimidad de escribir, ¿no? de ese país. Es un camino un poco largo al principio, pero que luego se llega. Muchas universidades están ancladas en el periodismo de cuando había dinero, que se dice, ¿no? Y no te enseñan herramientas como freelance, no te enseñan que no vas a trabajar seguramente en una radio en cuanto salgas de la facultad. Hablemos de ética periodística. Presenta Camilo Montoya Yepes. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Nos emociona mucho abrir este espacio de conversación con periodistas, estudiantes, docentes, expertos y cualquier persona interesada en la ética periodística, en el periodismo responsable. Y qué gusto darle la bienvenida a Paula Vallarte, periodista multimedia con experiencia en periodismo internacional. Paula nació en Zaragoza, España, y estudió periodismo en la Universidad de Zaragoza con el programa Erasmus de la Unión Europea en el norte de Francia. Es magíster en periodismo político internacional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y durante los últimos 4 años ha trabajado como periodista en España, Francia, Marruecos y desde enero de 2022 en Perú para EFE, la agencia de noticias más importante en español. Tiene experiencia en varios formatos como radio, prensa y multimedia y muy amablemente nos atiende desde Lima. Hola Paula, gracias por aceptar la invitación, bienvenida. Muchas gracias a ti, un placer. El primer tema que me gustaría proponerte es ¿qué es la ética periodística para ti? Bueno, o sea, aunque luego en el día a día se complica todo y tal, pero para mí la ética periodística es decir la verdad. O sea, así es como muy simple, pero para mí la ética periodística va acompañada siempre de una responsabilidad social. 2 términos que van de la mano, ¿no? Por una parte, pues intentar siempre decir la verdad de la forma más directa, sin intentar adornar, obviamente, ni posicionarse, ¿no? Y en el ejercicio del día a día. Pero aparte de eso, yo creo que tiene que estar cargada siempre, el periodismo tiene que estar cargado siempre de empatía y de responsabilidad social y que incomode un poco incluso a ti. Yo creo que estás haciendo bien tu trabajo cuando de repente te cuestionas tus propios principios y tus ideas, ¿no? Porque cuando vas escuchando las 2 partes de una crisis o cuando vas escuchando bien, lo normal es que tú tengas tus ideales, pero también yo creo que se vean un poco desafiados, ¿no? Y porque cuando más escuchando y escuchando, pues pueden cambiar. Entonces, yo creo que siempre el trabajo periodístico tiene que ir acompañado de una fiel obligación a la verdad y también una obligación de escuchar, de empatizar y eso, ¿no? Y de intentar, está muy manido, ¿no? Lo de dar voz a los que no tienen voz, a lo mejor yo no lo diría así, pero todo el mundo tiene voz, pero intentar pues dar un poco altavoz a las personas que no son grandes empresas, porque las grandes empresas pues ya pueden dar su propio testimonio y sus propias versiones, ¿no? Entonces, aprovechar nuestro poder para intentar contar historias que hagan entender la realidad, ¿no? Entonces, para mí la ética periodística es una búsqueda constante de la verdad y una responsabilidad social. Paula, ¿cómo ves la situación actual del periodismo a nivel general? ¿Cuál te parece que es el principal reto que estamos enfrentando los periodistas hoy?
Pues mira, hay una cosa que también se dice mucho, pero que de verdad cada vez que entras más en el periodismo te das cuenta, es que lo precario de la información, o sea, aparte de que afecta, pues no sé, al nivel de vida y a la vida de los periodistas, es que afecta a la información. Entonces, la precariedad del periodismo, que mucha gente pues no se imagina, a lo mejor que está en el sector, em, afecta luego a la información que tú produces y a la información que hay, digamos, en el mercado. Entonces, cuando tú eres un reportero o una reportera freelance, tú tienes que cobrar el artículo y el medio te va a pedir siempre un titular que sea llamativo, te va a pedir siempre eh, una posición a lo mejor un poco más marcada, entonces yo creo que la ética periodística se está viendo muy afectada con la precariedad de la profesión que hay ahora. O sea, aparte de la desinformación, las redes y todo, que también son retos muy fuertes, pero de verdad yo creo que la precariedad y lo mal pagado que está diciéndolo claramente y lo inestable que es y lo aspiracional que parece encontrar un puesto de periodista, porque lo es, luego afecta a la información que producimos. Entonces, em, yo creo que de verdad, si la situación mejorara, la información mejoraría, porque está ligado. O sea, parece que hay veces que no lo vemos de una forma tan directa, pero si estás en un lugar cubriendo algo y sabes que necesitas un titular llamativo, que a lo mejor ya está en el límite, ¿no? O sea, los titulares yo creo que son muy importantes y que para hacer el clickbait y que la gente entre en la noticia hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo hacer un buen titular que impacte a un titular que mienta. Entonces, pero si sabes que eres freelance y te van a comprar el artículo, si haces un titular así, pues luego ese artículo ya pierde valor, ¿no? A nivel ético. Entonces, yo creo que ese es el primer reto, la precarización de la profesión. Sí, hay que tener en cuenta que hacer periodismo no es barato y la información de calidad pues cuesta. Pero lo que uno ve es que cada vez se paga menos y la consecuencia inevitable es que disminuye la calidad de la información. Claro, o sea, el precio cada vez, es que yo diría que cada vez es menor. Entonces, la gente no es consciente que los reporteros freelance a lo mejor se van a hacer un reportaje que cuesta coordinar horas con diferentes fuentes, que tiene que quedar con una fuente, tiene que quedar con otra, luego ir al terreno, sea cual sea, toda esa coordinación, todo ese trabajo, luego transcribirlo, luego redactarlo, y a lo mejor se paga por $50, ¿no? Entonces es porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué un artículo que con varias fuentes, que es un esfuerzo monumental, ¿por qué se paga menos que cualquier artículo publicitario? Que eso es a mí lo que yo estuve sin trabajo hace 2 años y me desesperaba porque las personas que tenemos vocación periodística de verdad que te lo hacen muy difícil porque es como, a ver, si voy a ganar prácticamente la mitad eh, trabajando con la información que trabajando para una empresa publicitaria en comunicación, ¿por qué seguir el camino del periodismo? O sea, es que es muy complicado y hay veces que se te quitan todas las ganas de seguir en la profesión. Yo tenía una vocación muy clara desde siempre, pero wow, te hacen dudar porque es que te pones a trabajar, te pones a ver cómo están las cosas y es muy complicado y es muy injusto. Me permito decir que estemos, pues eso, con el poder que podamos tener, la función social que podamos tener los periodistas y que se pague tan mal, y ya no es que sea solo el dinero, sino pues eso, el ser freelance significa pues organizarte, no saber cuánto vas a ganar al final de mes y que a lo mejor si quieres hacer un viaje para cubrir un conflicto o una situación, no sabes si vas a perder dinero en ese viaje y a lo mejor haces 4 historias increíbles y te da para cubrir los gastos y ya está. Y eso, wow, yo para mí, o sea, es una cosa increíble que de verdad está mal. Entonces eso hace pues que muchas personas dejen la senda del periodismo, muchísimas, y que las que queden, pues que sea en una situación, pues eso, precaria, o que, pues eso, o que a lo mejor ya no queda feo decir se vendan, ¿no? Pero que sí ya digan, mira, ya está. Abandono un poco los ideales que yo tenía y voy a este medio que sé que me paga a final de mes, aunque sea sensacionalista, aunque sea X, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la situación actual está afectando realmente a la ética periodística. Eso que mencionas de periodistas que abandonan sus ideales y por cuestiones, en muchos casos, económicas, llegan a un medio de comunicación que no es ético, me hace recordar las palabras del periodista y escritor colombiano Javier Darío Restrepo, autor de decenas de publicaciones sobre ética periodística.
Decía el maestro Restrepo, que en paz descanse, que los periodistas enfrentan una crisis de identidad profesional cuando un jefe de redacción o editor le pide que olvide las normas éticas. Según él, es ahí cuando el reportero ético, ese que siente pasión por la profesión, debe rebelarse y defender los valores. Esto dijo en México durante su conferencia Trincheras Éticas del Periodismo en 2005. Resistirse a la utopía de lo ético es dar por aceptado que en la redacción todo se seguirá haciendo como siempre se ha hecho porque no hay manera de mejorarlo. Es resignarse sin más a que está prohibido rebelarse contra lo mediocre, lo rutinario y lo indigno, que no se puede aspirar a la excelencia, que han alcanzado rango de virtudes la pasividad, la sumisión y la resignación. Como no puedo estar de acuerdo con esa tabla de intenciones gris y mezquina, por eso rechazo en nombre de los mejores del oficio que un editor ordene que hay que olvidarse de las utopías y de las normas éticas. Cuando esto sucede, y dentro del aturdimiento que deja el choque de los ideales contra la escueta y grosera realidad, el periodista comienza a sufrir una devastadora crisis de identidad profesional. Si al abrazar esta profesión, de ella a uno lo seducían la dignidad, su elevado papel en la sociedad, su influencia y su capacidad para inducir cambios en la historia común, y al llegar a la redacción uno se encuentra con otras tareas y propósitos, es imperativo preguntarse entonces, ¿qué soy yo? ¿Un relacionista público? ¿Al servicio de un partido? ¿De un político? ¿Del empresario? ¿O del dueño de los avisos? ¿Un vendedor de publicidad en medios que le pagan con el porcentaje de las ventas, como sucede en la radio? ¿Qué soy yo? ¿Un simple escribano que recoge con avaricia, palabra por palabra, lo que dicen las fuentes que le asignan? ¿Soy yo acaso un agente chantajista de un poder que amenaza a quienes no se pliegan a sus exigencias e imposiciones? ¿O soy el recolector de rumores que el medio se encarga de convertir en noticias con solo divulgarlos? ¿O soy el modesto redactor de gacetillas con que se pagan, se demandan o se exigen favores? Podría agregar más y más de estas devastadoras preguntas, que son las que hoy se hacen en un silencio indignado de frustración los periodistas que creyeron tener el cielo entre las manos el día en que obtuvieron su primer empleo como redactores, y que luego, ante la realidad dura del trabajo diario, vieron cómo el cielo se les deshacía como agua que se escurre entre los dedos, hasta quedar convencidos de que era demasiado tarde para desembarazarse del maldito oficio. La distancia que hay entre un periodista ético y un medio no ético es la misma que aparece entre un periodista sin identidad profesional y aquel a quien no le da sosiego ni pausa el periodismo como pasión. Paula, en todas las salas de redacción hay diferencias ideológicas, posturas diversas y sobre las diferencias que se presentan entre periodista y jefe de redacción que no siempre tienen que ver con los valores éticos, sino que muchas veces tienen que ver con miradas sobre el cubrimiento de una noticia. ¿Cómo manejar esa relación? ¿Cómo se defiende un informe periodístico ante los jefes editoriales? Sí, o sea, lo que decías al principio de que hay que rebelarse, yo eso lo creo totalmente, o sea, siempre obviamente con respeto y habrá veces que no tengamos razón, o sea, no siempre vamos a tener razón y hay veces que a lo mejor creemos que hay que defender una causa, que hay que hacer un reportaje de un tema que vemos que es imprescindible y luego en conversación con el editor o el jefe de redacción te va a explicar que a lo mejor no y tiene toda la razón, pero siempre hay que intentar em, luchar por lo que uno cree. O sea, siempre eso de una forma, reposarlo, pensar que hay que cubrir esto, okey, pienso que sí, ¿por qué? Ver por qué hay que cubrirlo, ver las fuentes que pueda haber, y a lo mejor ahí ya se cae la idea porque dices: "Ya, esto ya no", aunque yo crea mucho en esta causa. Y cuando de verdad ves que sí que hay que hacerlo, se propone siempre, aunque te vayas a llevar un no, porque hay veces de que puedes que ese o no sea un sí,
pero tú por lo menos lo estás intentando. Y hay veces yo creo que si, por ejemplo, vas con, hay que hacer este tema, no, hay que hacer este tema, no. Hay un momento que a lo mejor el editor o el jefe de redacción también se plantea, oye, pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, y según cómo lo defiendas, es muy importante mantenerse en esa insistencia y ser un poco pesados de decir, aunque sepas que te van a decir que no, hay que proponerlo porque también es tu papel. Tu papel, si no es ser jefe, bueno, pues hay veces que tienes que asumir que no puedes decidirlo tú, ¿no? Pero para mí es muy importante, aunque tengas mucha experiencia, aunque lleves 10 15 años en la profesión, es seguir con lo que crees, ¿no? Porque si no llega un momento que si ya te dejas llevar y no luchas por los temas que tú quieres hacer, ya se convierte en una rutina eh, insoportable y aparte que luego afecta, ¿no?, a la calidad de tu trabajo. Entonces yo creo que sí que es muy importante pelear por lo que crees, por los temas que tú crees, sabiendo que es lo que he dicho al principio, que no siempre vas a tener razón. Claro, y como periodista comprender que al final quien decide es el jefe de redacción y por eso tiene ese cargo. También es importante, creo yo, conocer la línea editorial y el código ético del medio. Y si ya uno considera que se están violando los principios éticos del periodismo o ese código ético interno, pues escalar el tema a nivel directivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, no me han pasado afortunadamente llegar a ese término, pero sí, yo tengo claro que hay ciertos límites que sí, que no tendría ningún problema en llevar ese tema arriba, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no llego para nada, tuve un conflicto de este tipo, ¿no? No llegó tan arriba, pero yo hice un artículo sobre unas parejas, el tema de la homosexualidad en Perú, de que el matrimonio aquí no está permitido homosexual. Y a mí eso me parece una discriminación, ¿no? A las personas homosexuales. Pero claro, yo puse como que Perú discriminaba, ¿no? Entonces, pues en ese momento mi jefe me dijo, no puedes poner eso porque se está acusando a un país homófobo y nosotros no podemos hacer eso. Y a mí me dio mucha rabia porque yo lo quería poner, pero me hizo entender de que no era el término adecuado, ¿no? Entonces, siempre hay como, a mí me costó, ¿no?, aceptarlo y, por ejemplo, hay temas que se hacen un poco con la tripa y con la emoción y que hay que dejarlos reposar un poco para distanciarte del tema, porque pues si tú eres un reportero o una reportera pues medianamente empático, sensible, hay temas que son muy difíciles de hacer y que si tú conoces a las personas afectadas es muy complicado no posicionarte, ¿no? Entonces, también, no lo he dicho antes, pero la humildad debe ser un valor ético periodístico increíble y ver que no siempre lo hacemos bien y que hay veces que necesita un tema dejarlo reposar un poco porque si nos posicionamos también perdemos la ética. Entonces, por mucho que creamos en la causa o el tema que estemos haciendo, tenemos que tener en cuenta que si creemos en la causa es más difícil que ese reportaje sea objetivo, que yo creo que es algo muy interesante. Entonces, cuanto más estemos de acuerdo con la causa que estamos defendiendo, más cuidado tenemos que tener, porque si nos posicionamos ya ese artículo pierde valor, ¿no? Entonces, es algo que a mí me pasa porque yo soy particularmente sensible. Entonces, hay veces que hago temas que digo, wow, vale, o sea, lo he hecho, pero voy a dejar un día o dos a ver qué puedo quitar, qué no, y te das cuenta de que, wow, esta frase no la puedo decir porque se nota un posicionamiento, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que con el tiempo se va aprendiendo, pero que si lo haces bien, yo creo que no se tendría, es algo bonito que pase, ¿no? Y algo natural, siempre que, claro, luego te corrijas, ¿no?, un poco a ti mismo y digas, vale, ya. Pero sí que me parece muy interesante el tema de eso, que cuando crees mucho en una causa o en un tema, tienes que tener más cuidado aún, porque se puede ver tu posición. Y ya eligiendo dar voz a esa causa, tú ya te estás posicionando de alguna forma. Mencionabas algo muy importante que me gustaría plantearte y es la humildad. Algo que en lo personal siento que nos hace falta como periodistas, como gremio, la autocrítica, que por supuesto va de la mano con eso, con la humildad. Muchos maestros y expertos en ética periodística plantean que es recomendable que los medios de comunicación tengan espacios para conversar sobre ética, autoevaluarse, discutir situaciones o dilemas. Algunos medios implementan incluso formatos de autocrítica que son públicos. ¿Alguna vez has estado en un medio que tenga esas prácticas internas o sientes que les hace falta eso a los medios? ¿Cómo ves el tema de la autocrítica? O sea, por una parte, el tema de la humildad es algo que de verdad veo que, bueno, para ser una buena persona hay que ser humilde, ¿no? Pero aparte lo veo muchísimo en la profesión, que como el ser humilde, por muchísimo que sepas de un tema, por muchísimo, te, te va a ayudar muchísimo a aprender, porque si no escuchas bien es que te estarás perdiendo casi todo. Entonces, el saber reconocer
vale, esto no lo he hecho bien, esto lo tengo que corregir. Yo trabajo en agencia, entonces cada vez que intentamos que eso no pase, que no haya errores, ¿no? Entonces se mandan correcciones que se ven, pues obviamente como algo muy, muy feo, ¿no? O sea, si se manda una corrección es algo como un problema, ¿no? O sea, no es algo bonito que te pueda pasar en un día de trabajo e intentas que jamás pase. Em, pero está bien, o sea, es mejor mandarla que no mandarla. Yo es lo que pienso, o sea, yo creo que todos somos humanos, todo el mundo nos equivocamos y cuando un medio se equivoca lo tiene que decir expresamente. O sea, yo creo que eso más o menos sí que se está viendo. O sea, yo, por ejemplo, en Perú hay un podcast que tiene muchísima audiencia de actualidad que se llama La Encerrona y si en algún día hacen algún error, el día siguiente lo dicen claramente, en plan, oye, ayer disculpad, nos equivocamos. Entonces, yo creo que es algo que es como que no tenemos que tener miedo a decir si nos hemos equivocado porque si tenemos miedo a decirlo no lo vamos a decir, la mentira o el error se va a quedar ahí, que es muchísimo peor. Sí, además que un periodista o un medio de comunicación reconozca sus errores, eso construye confianza y también credibilidad. La gente puede entender que uno como periodista y ser humano pues se equivoque y corrija. Quizás lo que sí resulte incomprensible para muchas personas es que haya un error y no se rectifique. Exacto, o sea, también pasa a nivel humano. O sea, una persona en la que nunca pide perdón, no te fías de esa persona porque no sabe reconocer lo que ha hecho mal, ¿no? Pues un medio lo mismo. O sea, yo creo que los medios en ese sentido no pierden audiencia, sino que la ganan. O sea, es mucho mejor un medio que sepas que corrige, ¿no? Y yo creo que es algo que sí que en este momento, lo que decías antes de pues un poco de fake news, de desinformación, yo creo que eso sería un valor como muy humano que se está perdiendo y que se tendría que poner, ¿no? O sea, de los medios tengan como su sección o en Twitter, pues un tuit al día de si se han equivocado, pues la corrección por ahí, porque eso es un valor humano que apreciamos las personas y que también apreciaríamos como en los medios, yo creo. Paula, ¿alguna vez chocaste ideológicamente con algún jefe o en tu carrera nunca te ha pasado? Esa crisis de identidad que mencionaba el maestro Restrepo de tener que decir, bueno, yo estudié para esto, ¿qué soy? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Has enfrentado alguna situación así? Ideológico no, pero sí que a lo mejor algún mini conflicto de, como lo que te decía antes, de posicionarte a lo mejor demasiado, pero de bajarle un poco, ¿no? Decimos en España, es como bajarle, es como quitarle un poco de intensidad, de adjetivos, para que el mensaje llegue más claro, que suena bien, pero es lo que te decía antes, hay veces que si vas a la casa de alguien, escuchas su historia, pues no te sale ser la persona más objetiva del mundo, ¿no? Entonces, hay veces que mm, a mí me sale, pues a lo mejor apoyar a esa señora que me está contando X o decir, no sé, por ejemplo, ahora con la crisis peruana, tú escuchabas a los manifestantes peruanos que van por las calles de Lima y es que entiendes lo que están diciendo, ¿no? Pero claro, tú tienes que tener siempre la visión objetiva de que no puedes dar voz solo a ellos, ¿no? Entonces, en general no he tenido un choque ideológico fuerte con ningún editor, pero sí que me han dicho a veces, ¿no? En plan, bajarle la intensidad de alguna pieza. Y en ese momento no lo entiendes y dices, ¿por qué no? O sea, si está claro que esto es así, ¿por qué no podemos ser más claros? Pero luego también entiendes, hay veces que no he estado de acuerdo 100%, pero hay otras veces que también aprendes tú y dices, vale, ya, pues quizás es mejor bajarle un poco de intensidad para que llegue más público, que no desde la primera frase, ¿sabes? Posicionarte de una forma que ya sabes de dónde va a ir el artículo y la persona contraria a esa idea pues no lo va a leer. En cambio, si empiezas de una manera más neutra, pues quizás sí y quizás puede impactar más, ¿no? Entonces, es lo que decía antes de la humildad, de que hay veces que dices, sí, 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 esto hay que decirlo así, así, así. Bueno, hay veces eso, yo creo que es muy importante tener relación lo mejor posible, de verdad, con el editor o jefe de redacción, porque si son buenos profesionales te pueden enseñar muchísimo, pero si imponen su criterio y ellos mismos no tienen humildad, la relación se rompe. Entonces, es muy importante, si hay una relación fluida entre reportero y jefe de redacción, yo creo que el medio gana, porque es que si uno se respeta realmente al otro, las ideas se van a compartir y todo se acaba entendiendo. Pero si es un editor o jefe de redacción que, lo que digo, impone y corrige sin consultarte y cambia tus cosas sin decirte nada, y el reportero se va a ir alejando de él o de ella y será peor para el medio, ¿no? Y para la información que al final se produce.
Bueno, ahora me gustaría que nos contaras tus experiencias como corresponsal en Perú. Llegaste al cargo en enero de 2022 y has llegado a Perú en medio de una crisis política, lo vimos con la salida del presidente Pedro Castillo, es decir, llegaste al cargo en un momento de mucha tensión social, de manifestaciones, de cambios políticos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido ese reto y teniendo en cuenta que pues Perú no es tu país natal? Sí, o sea, yo cuando llegué a Perú no sabía muy, muy poco y lo que vi era que tenía que aprender de todo. Entonces, yo llegué y empecé a escuchar unos que me decían una cosa, otros que me decían otra, lo que se veía en los medios. La información en Perú desde las elecciones presidenciales del 2021, que bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que los medios y la gente de poder no apoyaban al presidente. Y una cosa es leerlo así y otra cosa de repente es llegar aquí y escuchar los medios, pues eh, el partido que tomaron, ¿no? En contra del que era presidente Pedro Castillo. Entonces, el reto para mí increíble fue de estar con la mente súper abierta y no dejarme convencer por ninguno de los lados y hacerme yo mis propias ideas, ¿no? Porque también habría sido más fácil escuchar a las personas a lo mejor más ideológicamente afines a mí y ya, pero no, yo llegaba como en blanco, entonces era como, bueno, voy a recabar toda la información que pueda, escuchar de verdad lo que la gente tiene que decir de un lado, de otro y allá, ¿no? Pero es, a mí venir aquí me ha servido también, siento repetir, pero una cura de humildad también. Es como yo llego aquí no sé nada, ¿no? Entonces tengo que escribir sobre cosas que no conozco realmente. Entonces, al principio sí que es muy difícil ser corresponsal, llegar a un país y de repente, pues, tener que escribir sobre cosas de las que no tienes ni idea. Y yo me sentía como mal, era como, ¿cómo voy a estar informando de algo de que no entiendo? Entonces, hacer el esfuerzo de entenderlo, de estudiar, de leer muchísimo, de hablar con muchísima gente para sentirte un poco con la legitimidad de escribir, ¿no? De ese país. Y, y sí, o sea, ha sido muy bonito también, o sea, ha sido muy, muy emocionante pues llegar a un país desde cero y ponerte a aprender un poquito de todo, ¿no? O sea, desde deporte hasta economía, política, historia y ha sido increíble pues eso, llegar de cero y escuchar, estar abierta a escuchar a todo. Y, por ejemplo, ahora en esta última crisis sí que ha sido muy complicado porque las imágenes que llegaban a los medios internacionales eran como de violencia extrema, de, a ver, ha habido violencia extrema, ¿no? Pero a mí me preguntaban mucho si yo estaba bien y era como, no, es que en Lima está todo bien. Había marchas en el centro y ya está, ¿no? Pero la imagen que se daba era de como que el país estaba en un caos absoluto y que, bueno, pues los de un lado defendían una parte, otras otra, entonces hacer el esfuerzo de contar realmente lo que estaba pasando. Y eso es difícil, o sea, es bastante difícil porque hay mucho contexto atrás y también el ser periodista, algo que creo que es importante que hagamos es saber simplificar y resumir, pero sin mentir, ¿no? O sea, tener hacer el esfuerzo de condensar el contexto de una forma accesible a las personas que no lo conocen, pero no simplificarlo de una forma que no sea decir la verdad. Entonces, ha sido muy interesante, muy emocionante, pero también muy difícil, la verdad. Ahora, después de años de ejercicio como corresponsal internacional, ¿cómo te sientes con la profesión? Por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien que está estudiando periodismo? Wow. Le diría que tiene que, sinceramente, o sea, ya he tenido esta conversación a veces con estudiantes, que si les gusta mucho, que vayan a por ello, pero que si no lo tienen tan claro, que estén con la mente abierta para irse a otras ramas de la comunicación incluso. O sea, porque te tiene que gustar mucho y tienes que sufrir un poco. Em, yo creo que ahora mismo a nivel práctico les diría que se formasen en periodismo multimedia, a no ser que tengan una clarísima pasión por la radio o por la tele. Si les gusta lo que es la comunicación y el periodismo en general, les diría que intentasen hacer prácticas en radio, en prensa, en tele, o sea, a nivel práctico, ¿no? O sea, para conseguir a lo mejor más oportunidades, que sepan un poco dominar todos los medios, que lean todo lo que puedan. Yo leía muchísimo y en la universidad, pues depende de cómo te la tomes, pues yo, por ejemplo, dejé de leer tanto y luego lo he notado mucho, ¿no? Que lean y que escriban, y que lean y que escriban, porque eso ayuda muchísimo. Y luego, pues que estén abiertos y conscientes de que al principio cuesta y que no se frustren, que es complicado, pero que luego si te gusta y lo haces bien y te esfuerzas y estás abierto a oportunidades, todo llega, ¿no? Pero que sean conscientes de que al principio es duro y que bueno, y que si no pueden, no tienen un trabajo con un medio, pues que piensen
qué les gustaría contar, cómo podrían hacer una historia para que un medio la comprara y así ya tienen experiencia en ese medio, pero que estén con eso, con fuerza de que es un camino un poco largo al principio, pero que luego se llega. O sea, les mandaría como eso, como es un mensaje que a mí me faltó. O sea, yo ya sabía que era difícil y tal, pero en la universidad yo creo que muchas universidades están ancladas el periodismo de cuando había dinero, que se dice, ¿no? Y no te enseñan herramientas como freelance, y no te enseñan que, que no vas a trabajar seguramente en una radio en cuanto salgas de la facultad. Entonces, es muy importante que sepan que no es fácil y que al principio, pues que van a tener que hacer lo que he dicho, ¿no? Pero que luego se llega. Y yo creo que es un mensaje que a mí me habría faltado en mi universidad, ¿no? Que te preparan como si hubiera trabajo en cuanto sales de la facultad y ya, y no es así, lamentablemente. Creo yo que son muy buenos consejos para las nuevas generaciones de periodistas. Muchísimas gracias, Paula, por haber aceptado la invitación, por haber hablado de ética periodística. Muchas gracias. A los periodistas nos enseñan más los errores que cometemos que los triunfos que cosechamos. Coinciden la retórica y la expresión de los mejores en afirmar que esta es la más bella de las profesiones. También tendremos que concluir que es la más bella porque es la más exigente y porque en ella no hay cabida ni para la mediocridad, ni para la resignación, ni para la vulgaridad. Por el contrario, el periodismo es el campo propicio para las utopías y los idealismos de esa porción de la humanidad que vive convencida de que con palabras se puede contar y construir la historia. Les agradezco mucho.